Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida en este nuevo episodio de EBS Podcast Verdadeando. Hoy en este gran día estamos junto a mi gran amigo Juan Medina. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, hermano? Volvimos. Volvimos después de que tanto tiempo, después de el último video, ¿no? De la temporada 2. Enero de 2026. Wow. Último video, los cuatro juntos. Es pero verdad. bueno, Se extrañaba poder tenerte acá sentadito. valió la espera. Sí, la verdad que sí. Y se extrañaba, como te decía, de charlar con vos. Lo comentábamos en el video anterior con Elías, en la paz que transmití cuando hablas, en la tranquilidad que tiene al No soy hablar. tan eufórico, perdón. No. Me sale ser así. Paz. Pero se disfruta un montón el poder hablar con vos, como le decía en el video anterior, ¿no? Con Elías. Y esa paz que transmitía al hablar, esa profundidad en tu palabra. Y la verdad, poder tenerte de nuevo genera mucho gozo en nosotros. Gracias, amigo. Pero yo también te extraño. Sí, yo sé que sí. Hablamos igual. Hablamos, ojo, somos amigos, nos hablamos por mensaje, pero... Y hoy estamos acá, lo tenemos a mano del otro lado, haciendo los mates. Qué groso, qué genio. Y poder disfrutar de lo que el Señor tiene para este video, para lo que tiene para esta mañana. Nosotros, como dijimos, grabamos los sábados a la mañana y salen los lunes. Y la verdad disfrutamos un montón estos tiempos en lo que se crea, este ambiente que se crea para poder charlar como amigos y profundizar en la palabra, ser edificados por el Espíritu y también ser confrontados con esta verdad hermosa. Sí, más con este tema, Hacemos pasamano. Sí, vamos a pasamano. Estamos en el tema de cómo le vamos a poner al título, pero es prácticamente eso. Confrontado, sí. Porque es algo, primero que necesario en nuestras vidas, porque el Señor nos exhorta, también es como un sinónimo de confrontado, nos exhorta y nos enseña, y es necesario todos los días ser confrontados. Sí. Yo creo que si no somos confrontados es porque... o somos confrontados, mejor dicho, todos los días. A lo mejor no le hacemos caso o ignoramos eso. Porque el espíritu habla siempre, nuestro espíritu. Siempre. El tema es, primero, es escuchar, estar atento a su voz y después es realmente aceptar eso, ¿no? Lo decíamos con Elías en el video anterior, amigo. A veces... no, con Elías no, lo hacían en un devocional yo. En el WhatsApp, en el lance de WhatsApp, en el canal. En un devocional que ponía a veces cuando somos confrontados, la primera reacción que tenemos nosotros es negar eso, negar esa confrontación, ¿no? O sea, nos dicen algo, nos exponen algo y nosotros lo primero que hacemos es no, ¿viste? Claro. Que posiblemente sea para algunos sí, para otros no, ¿viste? Pero... Sí. De hecho, es algo muy... Vos tenés esposa, yo tengo esposa. Sí. Es algo... Bueno, tenemos esposas. Ya está la cámara. Sí, y en realidad iba a mirar aquella, pero bueno, mira allá. Tenemos esta también acá. Pero esa es la pantalla. tenemos esposas y es algo muy de matrimonio el ser confrontado constantemente. Ojo, de ambos lados. Y es necesario muchas veces porque nos ayuda a crecer como pareja, como matrimonio. Y algo parecido sucede en el ámbito espiritual también. Claro, wow. Cuando el Señor, de hecho, está súper en la palabra que la iglesia es la esposa de Cristo. Sí. Por ende, también va a haber un confrontamiento. Entender cuando tu Señor o tu esposo te confronta o te dice una verdad que por ahí duele, es necesario escucharlo, oírlo. Claro. Y no encerrarse. Hay una parte en la palabra que dice que Él nos perfeccionará porque Él la está preparando, ¿no? Claro. Pura, sin manchas, perfecta, ¿no? Entonces en la perfección existe este confrontamiento para ser perfeccionado, ¿no? Sí. Sacar todas las impurezas, sacar todos los detalles que no corresponden o no van en una santidad como se merece la verdad el Señor. Y eso es lo que provoca el Señor en nosotros, ¿no? El quitar todas estas cosas que no corresponden a Él, a todo lo que es en nuestra vida, una vida sin Cristo, ¿cómo decirlo, no?
Nosotros tenemos dos naturalezas, una es Mm, Cristo y otra es Adán. Quitar todo el Matías de Adán y que sea solamente Matías Cristo. claro. O sea, ir quitando toda la vieja naturaleza de a poco. Eh, entonces, es un proceso que nosotros debemos aceptar también, pero bueno, a veces en esta confrontación, en esto que produce la palabra, en esto que produce el espíritu en nosotros, eh, nuestra alma reacciona yo digo negación porque es algo que viví, con negación, con un Mm, poco de molestia o enojo, porque no entiendo o no acepta la confrontación, ¿no? Y es hermoso esto, igual. Porque, a ver, yo me puse a recordar un montón de cosas que pasaron cuando confrontación. Sí. ¿Vos te acordás alguna tuya? Cuando me fui confrontado, Sí. sí, sí, es muy reciente. ¿Qué dice el devocional? ¿Qué Bueno, dijo el enlace? pero contá un poquito, hablame un Bueno, poco. sí, sí, yo me acuerdo cuando fue el año, a ver, esta es la más reciente, que fue, de ahí salió el devocional que hice en WhatsApp. Por favor, vayan a Spam, verlo en spam, WhatsApp, spam. por favor. Estábamos los cuatro reunidos acá en una reunión que tuvimos para aclarar algunas situaciones del equipo. eh, y Elías me dijo una verdad eh, y eso quedó en mi corazón. Yo me acuerdo que estábamos hablando todo re bien y mi cara Transformada. se transformó Sí, sí, sí. porque estaba feliz, estaba contenta, disfrutando del ambiente y cuando Elías fue sincero y dijo, no, yo veo esto en vos así, obviamente vino del espíritu para que me dé cuenta de que algo en mí estaba mal, ¿viste? Y mi cara se transformó y le molestó y lo primero que sentí fue negar todo eso, ¿viste? Claro. En mi silencio mientras hablaba, pero me acuerdo muy, muy bien que lo miré y estaba molesto, Claro. ¿viste? Y, y me acuerdo que en mi interior era, no, como esto no es así, no, yo no hago eso, no, yo no pude haber hecho así, no, yo no tuve esa actitud, pero la charla seguía y en mi interior era cada vez más claro no, es verdad. De a poquito me fui dando cuenta de que realmente lo que me dijo, esa verdad que me dijo, tenía sentido, era válida, ¿viste? Claro. Y recuerdo que en la reunión, después que se terminó la charla y llegó a mí de nuevo, le dije, Elías, tenés razón lo que me dijiste. Claro. Es más, si le dije, creo que le dije, eh, si me miraste, te dabas cuenta que yo me enojé, me molesté, pero porque fui confrontado, Claro. ¿no? Pero realmente en ese lapso de tiempo en mi interior pasó de negar todo eso que me dijeron a aceptarlo, Mm, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos aceptar esto que sí. el Señor nos dice cuando nos confronta. Y lo dice para poder quitar esa mala actitud, esa palabras a lo mejor, o la manera de tratar a las personas, para poder quitar de nosotros todas esas cosas. Entonces, esa fue mi experiencia, no sé la tuya ahora. No, Ahora mira, ponete vos. porque En el anterior nos pusimos un montón con él y ahora ponete vos también. no, sí. De hecho, la más fuerte que tuve no es ciencia cierta de que yo soy un músico. No me considero músico, sino que Mm, me considero un adorador sí, hoy. sí, 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 sí. Pero la transición, créanme, para cualquier músico que hoy está escuchando, es algo complejo de Mm, pasar. Porque el músico tiene y tiende a ser egocéntrico. sí, Tiene sí, un sí, ego muy elevado. sí, 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 por la exposición. Claro, por la exposición. Y hay algo que me confrontó en un tiempo en la cual em, Dios habla en las escrituras de que van a venir los adoradores en espíritu y en verdad. Sí, El espíritu ya está, sí. pero cuando habla de una verdad, es exponerse a esa verdad. Ujú. Y es que esa verdad ¿cómo se dice? ¿Se me fue la palabra? Sí, te Te confronto. confronta. Iba a decir Ujú. te corrompa, nada que ver. No, Te no, no nos confronta. corrompe. eh, te confronta y, y te saca del ser músico al ser adorador. Mm, Son dos estados diferentes. Mira, lo tomo como por este ejemplo. Justo había escuchado una historia, justo de un juicio.
¿sí? Ajá. De un juicio donde la persona había hecho ciertos delitos, la persona niega completamente todos esos delitos y, y hasta cierto punto iba a ganar esa persona con todos los delitos que había hecho. Pero encuentran una evidencia Mm, que lo expone. claro, claro, claro. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros en cuanto a la verdad, en cuanto a la vida del cristiano, del evangélico, el Hijo de Dios, nos exponemos. Están esas evidencias de quienes somos naturalmente. Y eso me pasó, la confrontación de esas dos realidades, de ser músico y ser adorador. Porque no es lo mismo. Claro, no, Ser no. músico es tocar un instrumento, Sí, 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 pero sí. ser adorador, ser administrador de su vida. Wow, wow. Entonces, me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque te lleva, y aún me cuesta, ojo, tengo mucho Ujú. que morir. Soy humano, tengo un montón de Todos, cosas sí, sí, que sí, tengo que sí, sí. morir. Y, y eso me llevó a confrontarme un montón y decir, tengo estas evidencias. Mm. Soy egocéntrico, soy orgulloso, tengo, eh, qué sé yo, mis enojos, mis iras. Qué pecador. Qué pecado. Por favor, ¿qué haces Sí, tocando, hermano? sí, casi hablando acá de Claro, chico. ¿entendés? Y cuando fui confrontado, eh, me dolió. Sí. Tenía ese mismo por ahí, no, si yo no soy así. Oh, wow. Sí, 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 Exactamente lo sí. mismo Sí, que te pasó, sí. Mati. Lo primero, la negación. La negación. Pero cuando somos autocríticos, Sí, sí, sí. Ahí viene el punto. Ahí es cuando reflexionamos. Sí. eso es algo hermoso. Mm. Eh, querida audiencia, Ujú. Sí, querida audiencia, comunidad. comunidad, ser autocrítico es súper necesario en la vida Mm. del Hijo de Sí. Dios. Es súper necesario para la vida de este Evangelio. ¿Por qué? Porque nos lleva a ver nuestra naturaleza antigua, la vieja naturaleza, Wow, sí. en lo cual nosotros tenemos que morir todos los días. Sí, 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 sí. Y es necesario. A veces viene en forma de escritura, Sí. a veces viene en forma de De persona, persona. a veces viene en forma hasta de pensamiento. Mm, sí. Entonces, si vamos viendo, ¿no te pasó, por ejemplo, de estar en un lugar donde no tenía que estar Mm. y hay algo que te decía, no tenés que estar acá? Mira, sí, 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 Eso sí. es ser confrontado también. Sí, 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 sí. ¿Qué harías vos? ¿Te vas o te quedas? Y Y, esa es la decisión. wow. Entonces, si un montón de formas de que Dios te confronta, pero ahora es, yo soy autocrítico para escucharlo a Dios, Mm, tanto en una persona como en las escrituras, capaz que en una canción. claro. Tenemos que ver todo el panorama, todo, todo. Y eso es lo que me pasó específicamente, salir de ser músico al entender ser adorador. Como te dije, en espíritu y en verdad. El espíritu, Chavita, sí. pero la verdad me confronta. Ujú. Y esto lo había notado, no lo tengo acá, pero está anotado, lo tenía anotado, te lo había leído. Había una frase uno de sus libros del apóstol Gustavo Lara que me enseñó muchísimo, porque solamente con el título me enseñó cuán grande es Dios Sí, en mi vida, porque Dios consuela, sí, hablándome la verdad. así es. Pero eso no significa que esa verdad no me duela, Mm, que esa verdad no me moleste, solo que tengo que saber discernir en mi interior que esa verdad tiene razón y a pesar de que me duela, así es, ¿entendés? Tengo así es, que asumirla y cambiarla, así es. orarla, ayunarla. Sí, 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 sí. Lleva un montón de cosas. Creo que, bueno, y con esto podemos ir entrando al Sí, sí, versículo. sí, 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 sí. David y Natán Mm. es algo muy, muy loco, muy glorioso y cómo se lo dice Natán a David. Es Pongamos en tremendo. contexto. eh, en, en 2 Samuel 11, Ujú. no lo voy a leer todo, pues es un montón, Sí, pero habla de David y Betsabé, sí. la esposa de Urías, en la cual en una tarde, cuando todos estaban guerreando, em, David sale a pasear y la ve desnuda a la esposa Ujú. de Urías y la desea, dice. Entonces la toma como esposa y,
y lo manda a matar a Sí, Urias. Urias. Lo pone adelante, lo pone en carne de cañón, porque lo manda adelante de todo para que se muera. Que no haya posibilidad de que en la guerra sobreviva. Así como fue, murió. Luego en el capítulo 12, Ujú. que es acá donde empieza. ¿Lo querés leer vos? ¿Lo querés Bueno, leer dale, vos? lo leo, lo leo. En segunda de Samuel 12 dice, vamos a leerlo para dar un poco de contexto, ¿no? A dónde queremos ir. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres, esta es la parábola que utiliza para poder confrontar, ¿no? La verdad a David. Dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, sí, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo Natán, vive Jehová que el que hizo tal, el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Es terrible. O sea, Le hizo una de Jesús sí, sin haber existido todavía Jesús, ¿viste? Le dio una parábola y se la mandó al ángulo. claro. Es un espectáculo lo que Natán hace. Sí, 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 sí. Porque esa gracia que tenían esos profetas en ese entonces Es increíble, sí. para dar como esas parábolas y confrontar a reyes, ¿eh? Sí, 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 sí. Era muy, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Es muy admirable. Mm, Porque la realidad muchas veces nosotros somos confrontativos y a veces nos olvidamos de cuidar la conciencia de la otra persona. sí. Eh, Porque hay una línea que hay que entender. Mm, No es lo mismo ser confrontativo desde mandado por el Señor, como fue Natán, ujú. que ser confrontativo con mi hermano desde mi naturaleza. Claro, claro, claro. Porque Tiene, mi tiene naturaleza otra. no va a cuidar Claro, la no va a cuidar. conciencia de la otra Así es. persona. No le va a importar. Sí. En cambio, desde la naturaleza de Cristo, desde nuestra nueva naturaleza, nosotros vamos a cuidar la conciencia. Entonces vamos a buscar la forma, vamos a ser confrontativos, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo, vamos a ayudar a que podamos crecer. Ujú. Pero siempre buscando por ahí una dinámica, no sé si tanto dinámica, sino ser más desde ese amor ágape que es Cristo en Mm, nosotros, sí, desde ese amor transmitir. claro. Y por ahí lo que veo, ojo, vos te pones a leer todo el capítulo 12 y después Natán le dice, el Señor te hubiese dado mucho más si vos te hubieses resguardado, para oración, Sí, en la NBI dice así. Y, y le dijo, yo te libré de la garra de Saúl, yo te libré sí, de diferentes guerras, pero pecaste contra mí. así es. ¿Cuál fue el castigo siguiente de eso? El hijo que concebía Betsabé, Sí, 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 sí. eh, el que tenía, en Ujú, realidad, el niño falleció. ujú, En la cual David se encerró, bueno, no me acuerdo con cierta conciencia cierta cuánto fue que se encerró, pero fueron unos par de días en la cual ayunó y lloró. ujú. Y después, después que falleció, ese niño, me acuerdo que le tenía el miedo a decirles, todo eso es algo súper profundo en nosotros porque habla de una rendición, Ujú. porque él dice, he pecado, Claro, y él sí. lo reconoce. Sí, 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 sí. Ahora, es lo que hablábamos recién en cuanto a las cosas de cuando somos confrontados por personas, por la palabra, somos autocríticos. Mm, Yo he pecado. claro, wow. No, yo no soy así, ¿eh? Vos te Mm, estás equivocando, pero en tu interior sabés que es verdad. claro. Y es difícil porque Pablo dice, creo que lo repetí todo el segundo,
el 6 son 2, lo repetí constantemente. Juntamente crucificado con Cristo Jesús significa que tengo que ser autocrítico constantemente todos los días. Sí. Y saber que tengo falta con, qué sé yo, las escrituras, la oración, con la palabra, con el oír, con la comunicación, con la comunión. Con la comunión. Eh, es ser autocrítico y decir, no, me falta esto. Y tomar parte para hacerlo, porque no sirve decir, tenés Claro, que razón, no sean solo palabras. tenés razón y me quedo quieto. No, Sí, no, sí, no, sí, no. sí, sí. Sí. Es ser autocrítico Ujú. y avanzar, caminar. Eh, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, Sí, a la meta. Y, y eso se trata de ser confrontados muchas veces por nuestro pastor, por algún líder, algún obrero. Aún muchas veces hasta personas que no tienen ningún tipo de cargo. No si siempre tiene que ser un profeta en nuestra vida que nos venga a decir las cosas que por ahí ya sabemos. sí. Si no, puede venir por ahí tu hijo, Wow. puede venir tu nena de 5 años y te puede hacer recordar algo que vos estás haciendo mal. El ser confrontado del Señor habla hasta con las piedras, muchas veces con nosotros, con señales. Y nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor puede llegar a mostrarnos en el camino, porque necesitamos crecer, Así tenemos es. que llegar a esa meta. Entonces ser autocrítico es algo súper necesario en la vida de un cristiano. David lo entendió y se postró y lloró, y en una parte dijo, eh, yo ayuné y lloré porque creí, o no, no dijo creí, llegué a pensar, algo así dijo, palabraciando, de que el Señor podía tener misericordia de mí Mm. y de toda la situación. Pero él después se lavó, se vistió, comió y ya pasó. Luego de eso, Betsabé tenía, fue a concebir a Salomón, uno del siguiente rey. Sí, Las cosas del Señor son misteriosas para nosotros, así es. pero tenemos un misterio ya que es revelado en nosotros, que es Así es. Cristo. Así es. Y el misterio ese está en nosotros. Entonces solamente es escudriñarnos y vivir en la nueva naturaleza, Ujú. Así es. constantemente. Eh, Podemos leer tranquilamente el Salmo 51 Sí, después de sí, eso. lo tengo anotado. Eh, Me encantaría leerlo porque es cortito, che. O sea, más o menos, pero es cortito. Pero Bueno, dale. y- Yo también lo tenía anotado para leer porque a ver, es verdad que después de toda esta confrontación, de todo lo que él vivió, ¿no? esto fue Eh, eh, justamente cuando ya el niño cayó sí, y son sus palabras. Y, sí, 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 como sí. adorador me encantan mucho los salmos Sí, 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 sí. porque te llevan a un estado de adoración sin David entender la adoración. Es Mm. muy loco, es para otro Wow. tema eso. Dice, ten piedad de mí, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ujú. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has habitado. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Bueno, no lo voy a leer, todavía voy a leer hasta ahí. Amén. Pero tanta, pero tanta, tuvo David ese sentir de ser postrado, Sí. que a tal punto llegó a un clamor por sus pecados. Fíjate que en ningún momento dice sana al niño. No, 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 porque no, sabía que el problema surgió desde el claro. pensamiento que él tuvo al mirar a Betsabé, la Sí, sí, esposa sí, de sí. Urías. Sí, 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 sí.
Él entendía que fue por sus pecados, las consecuencias. Y eso también es algo que hablar, porque si bien nosotros estamos en la tierra y constantemente concebimos el pecado, nacimos en el pecado, Ujú. gracias a Cristo nosotros hoy somos nueva criatura. Sí. Y, y ya no tenemos ese pecado, pero sin embargo a veces practicamos el pecado. Mm, Entonces constantemente no es no pecar más, porque al final del día siempre le entregamos al Señor todo lo que hemos hecho claro, y Él no ve nuestro pecado, claro. pero sin embargo a veces lo practicamos inconscientemente. Sí, sí, Pablo decía, ¿no? Que hay una ley, ¿no? En nosotros, que es el pecado, ¿no? Claro, Eh, eh, Queriendo hacer, viste, lo bueno, no lo hace. Bueno, el tema es que hay algo en nosotros todavía, hay claro, algo en nosotros que ya no nos gobierna, en realidad. ¿Viste? Por más que esté en nosotros, se trataba del dominio que ejercía sobre nosotros, ¿no? El Señor destruyó todo eso, sí, quitó toda autoridad del pecado y de la muerte, para todo aquel que va a Él, ¿no? Y ahora el gobierno es Él establece en nosotros su gobierno. Entonces, por más que a veces, viste, tenemos esa inclinación todavía, porque todavía tenemos esta ley, ¿no? Que está en nosotros, lo hacemos inconscientemente, lo sí, hacemos a lo mejor sin querer. Ahora, como dijo Luis Río una vez, si miro una vez y después ya miro dos veces, porque en realidad ahí lo estoy haciendo sí, conscientemente, lo estoy haciendo porque quiero, ¿no? claro. Ahí es cuando está el problema. Y eso es lo que pasa. Yo entiendo que la perfección llega al final de nuestros días, de esta Sí, vida. sí, Llegamos a la perfección que es en Cristo en Jesús y en la Cristo. eternidad del Kairos. Sí, El Kairos, la eternidad de sí, Dios. sí, sí, sí. Pero en esta vida tratamos de no pecar tanto, por así decirlo. Y en ese no pecar tanto vivimos bajo la naturaleza del Hijo, Sí. del nuevo Adán. Ujú. Entonces, perdón. Entonces, vivir constantemente en esa autocrítica nos lleva también a no pecar tanto también. Sí, Porque si somos autocríticos, evaluamos nuestra vieja naturaleza, nos autoevaluamos y vemos cuáles son nuestros pecados, nuestras transgresiones, ujú, y tenemos que tener esta postura que tuvo David, mm, de estar arrepentido. Dice que, a ver, por qué David fue el hombre conforme al corazón de Dios? No era claramente por sus acciones, no. Era por su verdadero postrar delante de claro. los ojos de Dios. Wow, Y no vivía bajo la gracia, wow, sí, así sino es. que ellos vivían en el antiguo pacto, bajo la naturaleza de Adán. Claro. David estaba con Dios, nosotros estamos en En Dios. Dios, así es, Es algo completamente diferente. así es. Y es necesario recordar eso, porque estando en Dios, el pacto es yo en ti y tú en mí. Ujú, Ese es el nuevo pacto en nosotros. Entonces, si nosotros estamos en Dios, tenemos su naturaleza, tenemos su ADN, por ende también tenemos que ser conscientes y todo lo que te venimos hablando en cuanto a la mente y la conciencia, tenemos que ser conscientes de las cosas que hacemos. sí, 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 No sí. podemos ignorar, venir a una reunión, ignorar lo que se predica. Se predica de perdón, se predica de amor, se predica de paz, se predica de gracia. Y después hacemos absolutamente lo contrario fuera de una congregación. Entonces, es ser autocrítico. Ser autocrítico con mis hijos, ser autocrítico con mi esposa, ser autocrítico con mis amigos. Saber dónde tengo que estar y dónde no. Claro. Las prioridades que yo también pongo en mi corazón. Una vez un pastor me dijo, un apóstol, me dijo, me había invitado a comer a su casa y yo decidí ir a otro lugar que no era tan agradable a los ojos del Señor. Mm, Como yo ya tenía organizado hace rato, dije, bueno, lo va a entender. Me agarró el otro, eso fue un sábado, me agarró el jueves que teníamos reunión de vuelta y me dijo, ¿por qué no fuiste? No, porque yo tenía un compromiso. Sí, te fuiste con tus amigos, por lo que tengo entendido. Sí, pastor, ya tenía un compromiso. Me dijo, ¿dónde está tu corazón? Me dijo. Yo ya era un ministro de la mm, palabra cantada. ujú, Para mí era un músico. Iba, tocaba, bajaba y ya está. Pero él me dijo, ¿dónde está tu corazón?
Y me citó ese proverbio donde dice, guarda tu corazón. Wow. Me dijo, vos tenés que estar en los lugares donde te edifican. Y me quedó grabado para, Fuerte. para siempre. Porque si bien me lo dijo fuerte, Sí, 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 sí. yo no lo sentí como que me lo dijo de mala manera. No, claro, claro, claro. Creo que otra persona o cualquier otra persona que no está en Cristo o que no está, aún no está en una congregación, lo hubiese tomado de la peor manera. Que se cree, ¿no? Claro, ¿qué se cree? Yo ya tenía este compromiso. Yo voy con mis amigos. Claro. Pero sí, sí, sí. Y Vio más allá, sí, 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 eso sí. me llevó a comprender el ser autocrítico con lo mismo. Y creo que esa edad tenía 16 años. Wow. Posterior a eso, un poco de mí, después a los 17 y medio, 18, ya me había apartado todo un año. Mira. Pero esa palabra jamás apartó de mi corazón, aún Wow. estando fuera del Señor. ¿Dónde está tu corazón? De hecho, cuando yo volví, que conocí a mi esposa y le pregunté cómo yo puedo llegar a orar si no sé orar. Que fue una pregunta. Me dijo, ¿qué sabes hacer? Sé tocar la guitarra y cantar. Bueno, listo. Andá, encerrate en tu habitación y tocá y ora. Y tocá y cantá. Y uno de lo que resonó en mi corazón fue, ¿dónde está tu corazón? Wow, qué bonito. Y posterior a eso, después de esos, toqué Yo Te Busco, me acuerdo. Y Wow. me largué a llorar. Me reconcilié con el Señor. Qué maravilloso, la verdad. Y ahora todo esto es historia. Me casé y tuve mi liderazgo. Hasta el día de hoy no me aparto y cada vez estoy más enamorado del Señor. Ujú. Repito, audiencia, repito. Soy humano, tengo cosas que resolver todavía. Al primero que confronta esta palabra es a mí, Ujú. porque me siento muy identificado con David. Sí, 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 sí. Porque muchas veces la palabra como es la lujuria está en la esquina, Ujú. la pereza está en la esquina, Así es. el, el- todos los que son los pecados, Sí, 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 sí. llamados por nombre pecado capitales, están en la vuelta de la esquina de nuestra casa y nosotros a veces los agarramos en bandeja de plata. Mm. Pero tenemos que saber ser autocrítico y decir, tengo que resolver esto. Porque ya si sos consciente de que estás haciendo mal, ya es un paso muy grande. Sí, 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 sí. Porque estás a eso a resolverlo, se lo entregas al Señor. Sí, 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 sí. Es que ya cuando uno es consciente, ¿no? De lo que está haciendo, eh, no solo, a ver, si bien está bien creo que en la primera etapa ser consciente de lo que hacemos, ¿no? De nuestras acciones, para luego ir un poco más profundo y ser consciente de lo que somos, ¿no? Pero ser consciente de las acciones que hacemos y todo eso ya es un gran paso para poder resolver todos estos asuntos, ¿no? Cuando uno entiende que lo que estoy haciendo está mal, ¿no? Mm. Que lo que hago en realidad realmente no edifica, no ayuda, no colabora, eso nos trae a nuestra mente vamos a ponerlo así, un conflicto para poder resolverlo. Sí, No nos quedamos con ese problema, sino que intentamos resolverlo en nosotros. Entonces, cuando somos conscientes, el problema se aparece en nosotros para que podamos. Y es cuando venimos a la reunión y decimos, esta palabra es para mí, porque hay un conflicto en nosotros que resolver. Y sí. el Señor está tratando con ese conflicto para que no lo podamos soltar realmente, ¿no? No seguir haciendo lo mismo de siempre, no seguir tratando mal a las personas, no seguir con la lujuria, no seguir con la distracción, la pereza, no seguir con todas esas cosas. Porque el Señor tiene un plan y Él quiere que nos sumerjamos, o sí, creo que está bien dicha palabra, en ese plan, para poder colaborar en esta tierra con ese plan. Es algo hermoso porque, a ver, y ojo que el ser confrontado no lo es todo, es el Es principio. el principio. Ujú. ¿Se entiende? Porque cuando yo soy confrontado tengo dos posturas, o la vieja naturaleza o la nueva. Así es. Eh, o me enojo y me cierro, o me enojo, pero tomo acción de lo que realmente es. Estoy Sí, sí, sí. diciendo, tiene razón, Tiene razón, sí, sí. Es lo que tiene razón. comentamos al comienzo. Entonces, Viene la negación con el enojo, pero después el Señor te va a llevar, si sos autocrítico te reflexionás, el Señor va diciendo, te va ayudando y te colabora para hacerte entender que realmente lo que te dijeron, la verdad que se te presentó, es eso mismo, la verdad. de hecho, mirarlo desde este punto. Hay dos árboles en Sí, el huerto del Edén. sí, El árbol de la vida y el sí, árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. sí.
Nosotros somos injertados primero en el árbol de la ciencia del Qué bien y gran del mal. ejemplo, ya sé por dónde va. Buenísimo. Y para entender que estamos ahí tenemos que ser autocríticos, porque si no vamos a pensar que estamos en el árbol de la vida sin Wow. saber que no estamos ahí. Y hay un versículo bíblico que lo relata. Juan 15, Ujú. 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Sí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ujú. Así es. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más Más fruto. pronto. Así es. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así es. Y es muy loco esto. La otra vuelta estudiamos un poco sobre lo que es el injerto. Sí. El sacar una rama, Ujú. Cortar. cortar una Ujú. rama e injertarlo en otro árbol o Sí. en otra rama. En este caso la vid. La vid es el tronco. Sí. Injertarlo en eso lleva un proceso. Dicen que cuando vos sos sacado de esa Ujú. rama y colocado, vos tenés como un gen, ¿se entiende? Como un ADN. Sí. Y cuando sos injertado, toda esa sustancia, toda esa vitamina, todo lo que te lleva para crecer, capaz que en el otro árbol estaba seco Mm. o casi muerto. Pero te injertan en el otro árbol, te ponen una bendita y dejan que eso absorba los nutrientes digamos, del tronco, Sí. el tronco madre, y se empieza como a hacer el injerto, se empieza a crecer y empieza a ser parte. Los nutrientes se te pasan y te va limpiando. Wow. Y empezás a tener los nutrientes del árbol principal, Así es. del árbol madre, se le Sí, dice, sí, el sí. tronco. Eso es exactamente lo que hace el Señor cuando nos confronta. Wow. Nos saca del árbol del bien y del mal y nos pone en el árbol de la vida. Wow. Ahora, Él no va a venir a hacer saco, corto y pongo. Él viene, te confronta, te toca la puerta. ¿Querés que entre a cenar con vos? Ojo, bancatela, mirá que yo me siento con vos. Y te digo, mirá, estás mal en esto. Todas las verdades. ¿Entendés? Todas las verdades una atrás de la otra. Sí. Pero repito, Dios consuela hablando verdad. Así es. Wow. Entonces no hay algo, o sea, no termina mal la historia Claro. si nosotros nos dejamos confrontar por el Señor. No termina mal si dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuál es nuestro corazón? Nuestra alma. Sí. Si dejamos entrar a nosotros, a Jesús, porque sí, el Espíritu vive en nosotros, Ujú. pero no es lo mismo dejarlo entrar, como dice en Apocalipsis. No es lo mismo, porque eso es una decisión de que yo me dejo confrontar en la mesa. En la mesa Wow. hay charlas, en la mesa hay risas, en la mesa hay llanto, en la mesa hay una comunión, Así es. una común unión Así que es. nos une. Así es. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, audiencia. Quiere confrontarnos, pero que nosotros seamos conscientes de que qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Que seamos conscientes de que estamos viviendo en el árbol de la ciencia del bien y del mal y que nos quiere hacer pasar Al al otro árbol lado. de la vida, Así es. que es Cristo Jesús. Así es. Qué maravilloso, la verdad. Eh, Pensaba, ¿no? En estos segundos mientras vos hablabas, eh, de esta comunión, ¿viste? Cuando el Señor nos siente, cuando realmente tomamos la decisión, ¿no? Y Él se planta en la mesa junto a nosotros, nos invita a participar de la mesa, en esos ambientes donde el Señor expone su corazón, pero también expone nuestro corazón, Sí. ¿no? Esto creo que lo compartimos con Elías. Cuando nosotros nos sentamos, realmente el Señor pone todo sobre la mesa de nosotros, ¿no? Sí. Y lo primero que reaccionamos, todo esto tenía realmente. Entonces, poder, viste, como vos dijiste, la historia termina bien, ¿no? Y a veces lo que nosotros pensamos es, no, 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 esto me da miedo, por el mismo miedo en realidad de cómo continuará, eh, nos rehusamos a seguir avanzando y ir dejando que el Señor nos limpie. Por el qué sucederá después, ¿no? Prefiero estar cómodo pero sabiendo que estoy bien así como estoy, mal, aunque esté mal espiritualmente o la condición,
pero yo sé que en este ambiente que estoy, en este círculo, me manejo por el miedo al futuro, por el miedo a lo que pasará. Pero cuando el Señor nos limpia, nos purifica, ahí es cuando dice, confíen en mí, ¿no? Porque hay un camino, ¿no? En el cual nosotros estamos caminando y nosotros no sabemos el camino, pero ahí está el Espíritu Santo que nos guía, que sí conoce el camino. Exactamente. Se trata de soltar las riendas, ¿no? Y el soltar las riendas es lo que a veces nos cuesta mucho a nosotros, por el miedo de qué pasará si suelto las riendas, ¿no? Me desequilibraré, me caeré, cae abajo, cae adelante. Pero ahí está, viste, la fe, ¿no? El poder confiar en Dios, el poder decir, el Señor lleva adelante, es tu gobierno, es tu caminar, es tu andar, es tu Claro, vida exacto. y nosotros debemos solamente volcarnos a Él. Y en todo ese camino es cuando el Señor nos va sacando, y nos va sacando, y nos va sacando, nos va sacando todo lo que no corresponda a Él. Sí. Entonces, yo creo que, como dijiste, ¿no? La confrontación es la primera parte, la primera etapa en la cual nosotros empezamos a disfrutar la vida del Espíritu. Previo a eso viene un montón de emociones y etapas que nos hacen sentir un poquito de miedo, de negación, nos hacen sentir un poco de qué pasará. Pero bueno, ahí viene el poder resguardarnos en la palabra que dice, A ver, confíen en mí. a ver, toda la Biblia, la escritura es una confrontación constante. Sí, 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 sí. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos un montón de ejemplos de confrontación. Saulo siendo confrontado por Jesús. Sí, Pedro en el primer milagro y siendo confrontado por Jesús de decirle, vamos a pescar sí, y tirar las redes. sí, 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 Sin sí. confiar, él, mira que Pedro era terco, Ujú. según dicen. Era como yo, ¿entendés? Era una persona terca y sin embargo fue confrontado y entendió. Tenemos a Daniel Ujú. agarrado por Nabucodonosor y su reinado y él diciendo, no, no me voy a intoxicar Claro, sí, 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 así y es es. confrontado a no Wow. intoxicarse. Sí, Tenés un sí, sí, montón de sí, sí, sí. ejemplos. Josué siendo confrontado por la generación en la cual no creían y Ujú. creyeron él y uno más, Sí, que no me acuerdo el nombre Caleb. ahora, Caleb, y creyeron y Ujú. fueron confrontados y confrontaron encima. Sí, 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 sí. Es constante, toda la Biblia habla de confrontación. ¿Cuál Wow, es la diferencia? En la cual yo soy consciente y en la cual yo no soy consciente. wow. Si me dejo entender que el Señor me está hablando y tengo que cambiar, o no cambio nada y me quedo como estoy. Claro. Eso Wow, hace la diferencia. wow, qué Entonces terrible. terminamos siendo, como dijo en la parábola de las 10 vírgenes, las sí. 10 vírgenes, hay 5 prudentes y 5 insensatos. Así es. ¿Se Wow, entienden? Hasta ellos fueron confrontados. wow, qué terrible. Entonces tenemos que entender que la Biblia habla de un confrontar, de ser exhortados constantemente, pero que esa confrontación y esa exhortación nos sirva para poder seguir creciendo en la vida de Cristo. Así es, así es, Que no sea para nada más. así es. Porque si no, nos vamos a quedar en una religión. Wow. Nos quedamos en un círculo en la cual se llama religión. No vivimos una vida del Evangelio, no vivimos una vida de Cristo, vivimos una religión y eso es algo terrible, porque esta generación necesita que seamos más despiertos, necesita de nosotros, Así es. Es que que empecemos a despertar. la religión cauteriza la conciencia. Entonces Te es haces así. insensible. Entonces necesitamos, la- eh, de hecho la Biblia dice, el mundo, la tierra o el mundo dice, ¿En dónde? ¿En qué parte? espera la manifestación de los hijos de Dios. Dice La- el mundo, creo, si no me equivoco. bueno, espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero un hijo de Dios es aquel que está en la nueva naturaleza, no en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es. Entonces, ser confrontado nos lleva a ser hijos, ser confrontado nos lleva a ser Wow, ministros, ser wow, confrontado nos lleva a ser sacerdotes, wow, sí, 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 nos sí, lleva a sí, hacer un sí, sí, montón sí. de cosas que el Señor ya habló y que nosotros todavía no queremos verlas. Wow, wow, qué terrible. Entonces, necesitamos buscar qué es lo que tenemos mal en nuestro corazón, ser autocrítico. A mí me pasó algo particular, yo lo anoté en un papel. Me senté con un café, con un mate, con
En realidad en ese tiempo fue mate, no fue café, no me gusta el café. Dije café porque capaz que a uno le gusta el café. Fue mate y me empecé a notar qué era lo que tenía mal. Oh, wow. Ojo, hice una barra y qué aquellos que son mis dones y aquellos que yo en realidad soy bueno. Y dije, resuelvo esto para potenciar esto. Es necesario ser autocrítico con uno mismo y plasmarlo en un papel. Porque ahí yo realmente estoy consciente. Y también ataco al subconsciente. Wow, claro. Necesito entender qué es lo que yo estoy mal. Esto es tremendo, la verdad, porque la Biblia nos manda, ¿no? A examinarnos, a no creer que estamos bien, porque nos dice, ¿no? Ojo, aquel que cree que está bien, Claro. ¿no? Que nos falle. Eso también nos manda a ser autocrítico, vamos a usar esa palabra. Eh, y nos manda, ¿no? A poder mirar adentro de nosotros y realmente ver lo que está mal, ¿no? El Señor nos invita a ver eso, Sí. nos invita a que seamos conscientes de todo lo que está mal en nosotros. Eh, y eso creo que es lo que muchos evitan, muchos no quieren hacerlo, ¿no? Todos queremos las bendiciones y todo lo que es de Dios, pero no queremos soltar lo que la naturaleza caída es. No queremos soltar las acciones malas, no queremos soltar el ego, todo lo que hace de nosotros una persona. Sí. Porque fuimos formados, se generó un carácter, se formó una forma de ser, unos pensamientos, una manera de pensar. Se formó todo eso desde que nacemos hasta nuestra edad actual, ¿no? Pero el Señor nos dice, fíjate que toda esa forma, todo eso que está en vos, realmente no está bien. Y eso es confrontativo, Mm. el mirar eso. Él pone en nosotros su vida y en su vida está su carácter, su forma de ser, su persona. Pues dice, sean como yo, la palabra dice, ¿no? Es una formación, pero hay que soltar, Claro. hay que despojarse de todo lo que somos para revestirnos de todo lo que es Él. Entonces, ser consciente, ¿no? Nos lleva a ser autocrítico, usar Sí. la palabra, para realmente ponernos, no hace falta que vayamos a alguien, como vos dijiste, me lo anoto para realmente Claro. visualizar en un papel. No tiene que venir un profeta a decirte No, esto que ya está escrito y vos claro, sabés. O claro, sea, no claro. hace falta. Que puede venir, sí, porque dice, viene Dios y dice, este está re terco. Fíjense en Natán y Claro, David. está re terco, listo. Entonces, Sí, 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 sí. vamos, se lo tengo que decir Ya porque no se está dando no se está dando cuenta. cuenta, wow, Entonces, sí. pero despierta, ¿por qué? Porque Wow. tiene un interés el Señor en que nosotros despertemos Sí, así y es. seamos conscientes de esto. Así es. De Maravilloso. hecho, para ir terminando, y creo que em, esto está para una segunda edición, Seguramente. ahora agarramos Natán y David, pero Sí, tranquilamente podemos agarrar Pedro y Jesús. sí. Eh, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y eso es una muy Ah, grosa confrontación. sí, sí, Apacienta mis ovejas. sí, Quiere decir que cuide sus ovejas, quiere decir que le tiene que guiar a sus ovejas. sí, 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 alimentarlas también. Y fue una gran confrontación a Pedro. Ujú. Y eso hasta, es más, después más adelante hay una confrontación entre Pablo y Pedro, Sí, también. porque Pedro se desvió. Así es. Pero necesitamos que haya constantemente esa persona y ser conscientes de que esa persona viene de parte del Señor, porque si Sí, sí, no, sí, 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 sí. Salí de acá, ¿no? ¿cómo hubiese terminado ese Pedro y Pablo? ¿Me entendés? ¿Qué te crees vos que yo estuve Claro, con Jesús? ¿me entendés? Entonces, tenemos que ser Sí, conscientes, sí, sí, audiencia, sí, por sí, sí. favor. Qué maravilloso, la verdad, Juan, este tema. Como dijiste, ¿no? Para ya ir terminando, no sé cuántos minutos vamos, la verdad, pero No, eh, eh, es importante este tema, es importante. A ver, si hablamos de la realidad de nuestro interior, debemos realmente visualizar hacia adentro, ¿no? Debemos realmente empezar a ser conscientes de cómo somos, de cómo son nuestras acciones, mm, de que si viene la palabra en forma de predicación o persona, o de la misma escritura cuando leemos, y viene y nos confronta, realmente empieza un proceso, ¿no? De poder despojarnos. Y ser consciente de eso nos colabora, realmente nos ayuda a poder
pasar el proceso un poquito más rápido. Claro. Como dije al comienzo, ¿no? Cuando me pasó a mí, acá entre nosotros 4, ¿qué tuvimos? A lo mejor 1 hora y ese momento habrá sido 10 minutos, ¿viste? Claro. Que en mi interior pasó de estar enojado y de negar a decir si es verdad. Claro. ¿Entendés? En un silencio, porque no dije ni una palabra hasta que no me dieron la palabra. y en ese silencio fue todo un proceso, pero ¿qué colaboró a que pase rápido? Y a que después uno lo aplique, lo practique o lo empiece a vivir de manera diferente. El ser autocrítico, es decir, Sí. realmente tiene razón lo que dijo. Claro, Porque en esos exactamente. minutos yo me quedé en silencio, no dije nada, lo quedaba mirando a Elías y dije, Elías, te voy a matar. Ahora la salida no ahora no más grabo más. No. Y lo miraba a Elías y la cara me cambió un montón y dije, no, sí, tiene razón lo que me dijo. O sea, vino de Dios, vino la confrontación a mi vida, ¿viste? Pero el ser consciente y el ser autocrítico hizo que el proceso pase más rápido. Sí. Entonces, este podcast, este video, nosotros lo pensamos más que nada para poder colaborar a que en cada proceso, a cada vez que el Señor nos confronta, porque nos va a confrontar, nos va a hablar de muchas maneras para que nosotros empecemos este proceso y podamos soltar todo lo que nos corresponde a Él. Este podcast colabora para un llamado a la conciencia y a la reflexión, ¿no? A ser autocríticos, para que todos esos procesos pequeños realmente podamos ir soltando más rápido, podamos pasarlo, de alguna forma decirlo, ¿no? Y poder disfrutar una nueva etapa, poder disfrutar lo que el Señor tiene después de ese proceso, ¿no? Claro. Porque a mí me confrontó con una actitud y después esa actitud ya no estaba más y pude disfrutar el momento por no tener esa actitud, ¿entendés? Entonces, el Señor prepara todos esos ambientes para que nosotros podamos luego disfrutar, porque se trata de eso en realidad. El ser conscientes de que estamos siendo confrontados y detectar aquellos pecados que por ahí negábamos o evitábamos, nos hace ir a la velocidad de la luz de Cristo. Wow. No una velocidad neutra de la naturaleza humana, sino la velocidad del Hijo. Así es. Y eso nos hace avanzar más rápido. Sí. ¿Por qué? No por necesidad de nosotros, por crecer y sernos conocidos en el pastorado, en el liderazgo o en la música, sino para ayudar a aquellas personas que están pasando por exactamente lo mismo. Sí. Porque necesitan a aquellas personas que están a nuestro alrededor que por ahí están pasando lo mismo. Así es. Y el detectar eso que está mal, que evitamos, y después de evitarlo tanto, lo agarramos y lo confrontamos, y se nos confronta, vamos más rápido, vamos más rápido. Toda la velocidad de la luz de Cristo. Así es. Así que maravilloso, la verdad, Juan. Poder charlar otra vez con vos, amigo. Ya vamos a tener un video todo junto de vuelta. Tenemos próximamente. Que formar bien el tiempo, el calendario. La verdad, tenemos muchos invitados. Sí. Y se nos amontonaron todos en estos pocos meses. Por el tiempo, la disposición, ¿no? Igual bien, mejor. Sí, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios hay gente que la verdad quiere participar. Y es de mucha edificación. Así que atentos. Sí, atentos porque se viene gente que no ha venido nunca, gente que no ha participado, gente que ha participado en la primera temporada, pero no estuvo en la segunda, y poder volver a invitarlo, poder volver a charlar con ellos. Gente que a lo mejor, como dijimos, ¿no? Nunca lo hemos visto nosotros mismos cara a cara, pero el Señor conecta claro. y la verdad es maravilloso poder disfrutar de esta comunión de los santos. Sí. Así que, familia, muchas gracias por estar en este video, por darle click. Muchas gracias por si están en Spotify, Apple Podcast o YouTube. Muchas gracias, la verdad, porque colabora para que los videos se muevan, colaboran cada vez que ustedes comentan, le dan me gusta o comparten. Y los algoritmos lo mueven y más personas puedan, la verdad, llegar a ver el video, no por nosotros, sino por la palabra, para que el evangelio siga avanzando, el conocimiento en Cristo siga avanzando. Y podamos también, cada etapa, como dijimos, ¿no? que vivimos, poder
que el proceso sea un poquito más rápido y no tener tantas trabas por nosotros mismos, ¿no? Claro. Por nuestra forma de ser. Así que, familia, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, Juan, nos vamos a estar viendo muy pronto. Muy pronto, Espero muy que no sean de acá a 3 meses. No. No, ya está. Ya se me acabaron las vacaciones, así que está. ya volví. Ahora tiene que trabajar. Sí. Así que bueno, familia, nos vamos a estar viendo en los próximos videos. Hasta luego. Chao.